Desde la era moderna, Juegos Olímpicos se han llegado a suspender por guerras, pero jamás por un tema de salud. Y es que el máximo responsable del comité organizador de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, Toshiro Muto, se mostró este miércoles muy preocupado por la expansión del nuevo coronavirus originario de Wuhan y su posible impacto en el evento deportivo. Muto se pronunció así al inicio de una reunión de coordinación rutinaria celebrada en Tokio con el Comité Paralímpico Internacional, en la que se abordó la propagación del virus con foco en la ciudad de Wuhan, a menos de 6 meses de los Juegos Olímpicos. Estoy muy preocupado por la propagación de la enfermedad infecciosa del coronavirus porque podría frenar el ambiente y el impulso para la organización de los Juegos. Espero que esto acabe lo antes posible, dijo el presidente del comité organizador en declaraciones recogidas por la cadena estatal japonesa. La gobernadora de la capital, Yuriko Koike, sí fue más contundente al desmentir la semana pasada los rumores sobre la posibilidad que se contemplara una cancelación de los Juegos, señalando que no hay ningún hecho que indique eso. El gobierno japonés, por su parte, ha aplicado distintas medidas destinadas a contener la propagación del virus, como prohibir la entrada al país de personas que hayan viajado recientemente a Wuhan y contempla extender estas restricciones a otras regiones de China. Responsables del Ministerio Nipón de Salud de la organización de Tokio 2020 y otras autoridades competentes tienen previsto reunirse a finales de esta semana para analizar la situación y discutir posibles medidas preventivas de cara a los Juegos Olímpicos en Tokio.